Cuenta. Sí, mira, no, eso sucede en un momento crucial en la política nicaragüense realmente, cuando la Zoila América, que es la hijastra de Daniel, el comandante Daniel Ortega, el cual respetamos nosotros mucho, sobre todo que ganó por el voto de la mujer también y la juventud, es irónico, ¿no? Entonces, la Zoila América resulta que fue parte o víctima de la Central de Inteligencia Americana. Llegó un muchacho norteamericano que trabajaba en una ONG en Nicaragua. Ahorita cuando nosotros triunfamos en el 2007 encontramos 20.000 ONG en territorios nicaragüenses, 20.000 ONG para una población de 5 millones de habitantes que somos 5 millones y medio, eso es demasiado. De tal manera que hay todo un juego, pues en ese momento venían las elecciones para el secretario del Frente Sandinista y venían las elecciones presidenciales en Nicaragua. Entonces el objetivo de la Central de Inteligencia Americana era que Daniel Ortega no llegara a ser ni el secretario del Frente Sandinista, mucho menos que llegara a ser presidente. Entonces se hizo toda una trama donde la Zoila América saca y denuncia que Daniel había violado y toda una historia de eso que casi ya toda la prensa latinoamericana la divulgó y la sigue divulgando. Crea todo ese contexto, ¿no?, que para difamar, ¿no?, al comandante Daniel Ortega. Resulta que gana las elecciones de secretario del Frente Sandinista, primer secretario es lo que dicen como el presidente, no del partido, pero allá le hicimos secretario. Y gana las elecciones también presidenciales. No, perdón, las perdió. Después que las pierde, entonces Daniel le dice, bueno, ya se terminó todo esto, ahora vamos a los tribunales, le dice a la Zoila, ¿no? Y a la Zoila pues ya no quiso ir. Ya pues ya había pasado todo, ya cuando miró que Daniel iba en serio, ella ya no aceptó ir a los tribunales. Y ahí quedó así de sencillo. Es más, la gente hasta hace chiste porque las mujeres allá somos un pueblo con mucho humor, el pueblo nicaragüense tiene mucho sentido del humor. Cuando Daniel pasa, porque Daniel es accesible al pueblo, pues en realidad Daniel anda en un jeep, a veces su guardaespaldas atrás adelante y pasa por ahí por las calles, la gente lo ve, y cuando pasa cerca de la universidad, las chicas le gritan, Daniel, violame a mí, así como una manera de chiste, ¿no? Pero eso implica, ¿no?, que la gente no se cree ese cuento, además de que en el 2007, ¿por qué gana el comandante Daniel Ortega? Gana sobre todo por el voto de la mujer y el voto de la juventud. Fueron los dos protagonistas principales que llevan al poder al comandante Daniel Ortega. Y es una trama, pues así han hecho un montón de cosas, un montón de tramas, como el que hicimos una matanza de misquitos, o si no las difamaciones que hace el poeta Ernesto Cardenal, la escritora Yoconda Belli, Sergio Ramírez Mercado, que fueron históricos en el Frente Sandinista. Bueno, ahora andan difamando a la revolución sandinista, diciendo que nosotros somos una dictadura, que Nicaragua es una dictadura, que Daniel es un dictador, cuando en Nicaragua, hermano, realmente no existe ni siquiera un solo preso disidente, como le dicen en Cuba, o como le dicen acá, no existe un solo preso político. Nosotros sabemos muy bien que es una dictadura, pues una dictadura, bueno, acá también ya se sabe que es una dictadura. Entonces simplemente Ernesto Cardenal, Yoconda Belli, Sergio Ramírez Mercado y toda esa élite, toda esa nomenclatura de intelectualoides nicaragüenses que la revolución nos hizo, como ya nos siguen mamando la teta de la vaca, realmente, y lo puedo probar, ONG norteamericanas son las que financian sus viajes, donde andan presentando en estos momentos sus libros, sus poemas, sus viajes que hacen. ONG norteamericanas financian a estos ex sandinistas que formaron su partido también, que se llamaba el Movimiento de Renovación Sandinista, que cuando llegan a las elecciones en el 2007, resulta que los votos, si puedes buscar los diarios y todo eso para probarlo, sacaron el 0.1% de los votos, el Movimiento de Renovación Sandinista, es decir, ex sandinistas del Frente Sandinista que se desprenden y hacen su partido. Y ahora ya desapareció ese partido porque no tiene fuerza. Y después dijeron que el Frente los estaba persiguiendo porque simplemente no presentaron después la cantidad de firmas que tenían que tener para seguir legalmente como partido. 3 veces el gobierno sandinista le pasó el aviso de que tenía que... Y ahí quedó. Bueno, ahí estamos nosotros tratando de ir construyendo un poco la revolución, de ser parte del proyecto revolucionario, no esperando que el gobierno no haga el proyecto, sino hacer el proyecto todos nosotros, pues nosotros somos partícipes de ir construyendo la revolución, cada individuo, y esto solamente se hace organizadamente, ¿ves? Y no tener la vergüenza ni el miedo de señalar, pues no, los errores, las críticas del gobierno, porque si Daniel la caga, como decimos nosotros en Nicaragua, Daniel va para afuera, pues también, pero no, pues el comandante Daniel Ortega realmente ha respondido
ha sido el único que se ha quedado ahí al frente en la lucha como líder, que incluso su hermano, que considerado por los Estados Unidos el mejor estratega militar en Latinoamérica, el comandante Humberto Ortega Saavedra, hermano de Daniel, hasta ese se alejó porque está en Costa Rica y ahí tiene acciones en unos malls, en unos shopping y esas cosas, hasta él, y el único que ha quedado, que quedó al frente fue Daniel Ortega, pues, claro, el comandante Tomás Borges, también que estuvo acá de embajador, pero se murió el 31 un día antes del 1 de mayo, y otros, un par de Bayardo Arce, un par de los 9 comandantes de la revolución, que era un título solamente para 9 históricos luchadores, guerrilleros, quedaron solamente 3 o 4, uno está en la Harvard dando clases, Jaime Whitlock, y por ahí anda, pero bueno, ya eso no nos importa, ya es pasado, ahora estamos construyendo pues de nuevo nosotros el país. Pero yo quiero hacer dos preguntas. ¿Cómo crees tú que es que la CIA logró convencer a Zoila para que difame a Daniel? Eso es fácil, pues. O sea, la CIA se mete de cualquier manera y se transforma de cualquier manera. Como te digo, este muchacho llegó como un trabajador en una ONG en el campo, en agrícola, en un lugar que se llama, una provincia que se llama Chontales. Y llega así, pues de esa manera llega, pero después obviamente se traslada a Managua y comienza a trabajarla con otros compañeros, no compañeros, sino otra gente, otras personas, para irla acercando a ella, a este muchacho. Y hasta que le logra pues trabajar la cabeza y cae en el enredo, pues así como han caído los que te comentaba, estos, Ernesto Cardenal, han caído pues en las garras del imperialismo, así tan fácil, y semejantes poetas e intelectuales han caído. Y lo de la matanza, ¿cómo es que crees que se ha hecho ese montaje, no? Sí, mira, lo de los misquitos, lo que pasa que, vamos a decir que, yo tengo un mapa acá, pero vamos a decir que este papel es Nicaragua. Este es el norte de Nicaragua, este es el sur. La costa del Pacífico y la costa del Atlántico. Acá en esta zona, que es la zona del Atlántico, es la zona donde viven los misquitos. Todo esto era zona de guerra en los años 80. Todo el norte era zona de guerra. En realidad todo el país era zona de guerra. Pero aquí donde se estaban los combates más duros. Entonces la Contra entraba de Honduras, porque las bases norteamericanas de los Contras estaban en Honduras. Entraban a Nicaragua y la guerra se desata en todo el sector norte. Entonces, en esta zona del Caribe, noreste, ¿no? Ahí viven los misquitos. Como era zona de guerra, el Frente Sandinista decide hacer unos asentamientos más al sur, donde viven los misquitos, los asentamientos de Tapaprí, qué sé yo, casas. Pero los misquitos siempre han vivido de la pesca, en los ríos y todo eso, son un grupo indígena, ¿no? Entonces el Frente Sandinista lo que hace es desmovilizarlo y lo lleva hacia atrás, hacia donde estaban los asentamientos, lo lleva hacia atrás. En el traslado resulta que hay muertos, pues porque son zonas de guerra, ¿ves? En el traslado, muchos no querían irse porque estaban renuentes a ir a habitar en casas donde ellos vivían, donde los asentamientos que construyó el gobierno. Muchos estaban renuentes, no querían irse, porque lo que queríamos hacer nosotros es sacarlos de las zonas de guerra, pues son niños, mujeres, gente civil. Pero los misquitos también eran secuestrados por la Contra, se los llevaban para Honduras, los entrenaban 3 días y les daban uniforme y a combatir contra la revolución, ¿ves? Entonces, en ese proceso de guerra y en ese proceso de traslado es donde sucede que hay muertos, pues, pero no es como dicen acá los diarios, que el Frente Sandinista vino y hizo un genocidio ahí con indígenas, como que fuimos nosotros a matar. No, pues no fue nada de eso, es toda una desinformación, ¿ves? Como lo del canal que estamos nosotros ahora construyendo. El Comercio sacó un artículo ahí en un panfleto, en uno de sus suplementos, 2 páginas hablando de que es imposible que nosotros construyamos ese canal, que lo que quiere Daniel es reelegirse nada más, si las elecciones son hasta el 2017, apenas acá tomó la presidencia este año en enero, el 10 de enero de este año, y el Comercio dice que lo que está haciendo Daniel hablando de ese canal es porque quiere reelegirse, si eso es hasta el 2017. Y aquí la termino. Pero en realidad el canal se está haciendo, ya lo empezamos el año pasado y esperamos, Dios quiera, vamos a terminar de construirlo en el 2019. Es muy caro, va a costar 130 mil millones de dólares y el 51% es del Estado y el 49% organizaciones, individuos nacionales o jurídicos, instituciones, lo que sea, pero el Estado, digamos, ya en este momento es Nicaragua quien va a administrar este canal de Nicaragua.
que por esa razón es que nunca se construyó anteriormente y se tuvo que construir en Panamá, porque los Estados Unidos y las grandes potencias siempre quisieron hacerlo dentro de Nicaragua, pero nosotros hemos resistido porque no íbamos a permitir que realmente otro país administrara eso. Ya Sandino lo decía en 1927 en su manifiesto, y hablaba del canal y que Estados Unidos solo tenía derecho a invertir 3 millones de dólares, que eran la plata que le habían dado a unos oligarcas vendepatria. Entonces, así difaman pues muchas cosas sobre Nicaragua, no se conoce mucho, no sacan mucho. Lo único que sacan es que si hay elecciones y si sale la derecha a marchar diciendo que hubo fraude, la misma historia que hacen en Irán, en cualquier país donde gana un presidente que no es conveniente para los Estados Unidos del norte. Solamente quiero hacerte